Ahora, Hola amigos, ¿qué tal? Permíteme tantito, Fernando. Vamos a presentarnos primero. Esto es pues un capítulo más de Somos Incluyentes en Crónicas de Banqueta. Arturo Trejo, bienvenidos. Y pues les damos también las gracias por aceptarnos estar platicando con Fernando Castañeda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes. Gracias por la invitación y qué gusto estar en un programa que trata sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Exacto, exacto. Estamos hablando porque estamos viendo que a veces de dientes para afuera dicen somos una ciudad inclusiva, transporte, educación y demás. Y cuando nos damos cuenta, pues siempre faltan todo este tipo de cosas, ¿no? Señalamientos en los bancos, en el transporte, en el mismo metro. A veces en el metro no los dejan pasar. Entonces ahí como que este problema, ¿no? De qué tan inclusivos somos. Sí, así es. Y bueno, primero que nada tengo que mencionar que tengo que hablar desde el privilegio, por un lado, de vivir en la ciudad, por otro lado, el privilegio de tener una familia que me ha apoyado desde un principio y finalmente con el privilegio de que la parte económica, a, a Dios gracias, me ha permitido seguir adelante y pues definitivamente esto de la inclusión no lo he visto mucho, pero no ha sido hacia mí mucho por estas tres razones, pero como comentario, los últimos 2 años he estado aprendiendo sobre esta situación, ¿no? Ya, ya, ya. Vamos a empezar, Fernando. Tu discapacidad, tu condición, ¿es congénita? ¿Naces con ella o se adquiere? No, soy persona con discapacidad motriz. Ajá, Adquiero esta discapacidad en 2006 por un accidente casero, digamos. Esto fue un choque eléctrico en una azotea del edificio donde vivía. A ya. raíz del accidente perdí ambos brazos. Bueno, no en el momento, pero fueron necrosados y me los tuvieron que amputar. Y además tengo una lesión medular incompleta, la cual me hace utilizar silla de ruedas. Exacto, exacto. Y ahí también, como dices, gracias a la familia, porque la familia es quien te ha dado todo este apoyo, porque aparte, cuando alguien tiene alguna condición, y nos los explicaban los anteriores entrevistados, también la familia es quien la sufre, quien la tiene, ¿no? Así es, definitivamente. O sea, el accidente le sufre una persona, hablando en específico, ¿no? Exacto. Pero alrededor todos entran en este mismo eh, problema, digamos, en todos los ámbitos, ¿no? O sea, tanto emocional, económico, o sea, todos los ámbitos incluyen a todos los que están alrededor, porque una sola persona es la que recibe, en caso, digo, somos las personas las que adquirimos la discapacidad de alguna forma, pero vivimos en sociedad hasta cierto punto y pues en familia principalmente, pues sí, definitivamente todos son afectados. Claro. Y en el caso de las emociones, de los sentimientos, ahí dices quizá las frustraciones y que tendrías, yo creo que aparte de la terapia física, médica, mucho es psicológico, ¿no? O sea, porque sí, pues todos sufrimos en cada tipo de emoción un duelo diferente. Pero aquí, pues contigo también fue de esta manera, ¿no? Sí, la parte emocional es desde un principio. Bueno, en mi caso, como fue un accidente repentino, digamos. O sea, muchas personas tenemos accidentes repentinos, pero voy a hablar de mi experiencia, obviamente. Fue algo tan rápido que según las etapas del duelo, pues yo estaba en la primera parte que era la negación, ¿no? O sea, en el que no pasó nada. O sea, simplemente me accidenté, pero pues estoy vivo y pues mañana me vuelvo a parar y adelante, ¿no? Claro. Pero no, o sea, realmente eso es el impacto inicial. En mi caso estuve 2 meses y medio aproximadamente en el hospital internado
Y pues las primeras 2 semanas, yo creo que el primer mes, pues como que todo estaba bien, entre comillas, ¿no? O sea, sí el dolor, pero como te refieres a la parte psicológica, Ajá, como que entre comillas estaba bien. Pero conforme van pasando los días y uno se va dando cuenta de que, pues realmente la pérdida que has sufrido, pues entonces empieza la parte ya otra etapa del duelo, ¿no? claro, claro. Y afortunadamente tú tenías allá tu familia junto a ti, y ellos quienes fueron los que te apoyaban. Sí, en mi caso, por las quemaduras, yo estaba en una zona de únicamente la visita eran los 3 alimentos. Entonces ellos asistían todos los días en los 3 alimentos, diferentes personas de la familia, pero digo, nunca me quedé sin que asistiera alguien, ¿no? Entonces eso para mí, pues, es muy importante. Claro, claro. Y hasta la fecha, o sea, te siguen ellos Y hasta hasta... la fecha, o sea, te hablo ya de 15 años atrás, ¿no? Entonces, yo constantemente digo que soy el resultado de muchísimas personas alrededor. O sea, no tan solo la familia, digo, además de la familia, toda la parte de salud, toda la parte de la comunidad, ¿no? Del vecindario que siempre estuvo al pendiente. O sea, yo siento como que toda esa energía, ¿no? Fue parte del que el día de hoy siga aquí. Claro, claro, claro. Y esto fue, bueno, tú tenías ya un trabajo y aún todavía lo tienes, o esto transformó todo de tal manera que ahora estás en otro trabajo, o qué es lo que haces. Bueno, mira, al momento del accidente, uno quiere, como te digo, en la negación, uno cree que el día de mañana, con la tecnología que vivimos hoy en día, digo, hace 15 años era un poquito más, un poco diferente a la de ahora, si quieres, pero a final de cuentas muy avanzada. Y pues yo entre mí dije, pues me ponen unas prótesis y regreso a mi trabajo sin bronca, ¿no? En, pero pues conforme, como te decía, conforme vas avanzando, conforme va pasando el tiempo, te empiezas a dar cuenta que ese anhelo de que la vida va a regresar como un principio, pues no es así. Entonces, sí, yo tenía un trabajo, la familia, como ya lo mencioné, se estuvo moviendo para que yo, a final de cuentas, después de año y medio aproximadamente, quedé pensionado. Afortunadamente, Ya. cosas del destino, dicen por ahí, los momentos son Exactos. exactos, Ajá. y se logró que yo tuviera una pensión, cuando durante 5 años de trabajo no tenía seguro social, o sea, Ya. entonces, digo, por cuestiones de conocimiento de la familia, hicieron todo lo posible para que yo quedara pensionado. Entonces, pues como también dije en un principio, ¿no? O sea, con el privilegio de que toda la familia siempre ha hecho esfuerzos para que la economía salga adelante y pues las necesidades que uno tenga, las básicas al menos, se cubran, pues por ese lado, pues empecé a darme cuenta que pues no era lo más urgente regresar a mi vida normal anterior de trabajo, ¿no? Soy casado, tengo 2 hijos, tengo a mi esposa, en ese momento un hijo tenía 6 años, el otro 1 año, Ya. y conforme iba pasando el tiempo iba dando cuenta que menos iba a poder, ¿no? Sí me invitaron a mi trabajo en el que estuve la última vez, que regresara a trabajar, pero ya es un proceso en el cual vas entendiendo y aprendiendo que no es nada más por tu deseo, ¿no? Como ya lo dijimos, como ya lo dije, tienes una familia alrededor que ya no piensas nada más en ti mismo y lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que era mejor, en nuestro caso, no cambiar de roles en sí con mi esposa, sino desde un principio nosotros siempre nos hemos apoyado en el asunto de que queremos que uno desarrolle en lo que hace y el otro en lo que hace. Y si los dos desde el inicio empezamos trabajando, pues lo mismo, ¿no? Y vamos a tratar de seguir haciéndolo. Pero ¿a qué me refiero con los roles? Digo, a final de cuentas, en mi educación y cultura, pues la esposa es la que hoy en día es la que trabaja y atiende la familia, ¿no? Ya. Y el hombre, o sea, en el caso de yo, pues tenía que trabajar y pues sí, darle el tiempo de calidad que pudiera a la familia.
viendo todo esto, pues que yo iba a necesitar demasiado apoyo para yo regresar a trabajar, dije, no, pues mejor hay que trabajar en mí, en lo que es la rehabilitación, lo que necesito, buscarle mi independencia lo más posible, tratar de, digo, después de estar tranquilamente 2, 3 años acostado, no completamente sin movimiento, ¿no? Pero casi todo el tiempo acostado porque no podía mantenerme sentado mucho tiempo, no me puedo parar, caminar, ¿no? O sea, pues mejor rehabilítate, ¿no? O sea, sí, siempre buscar un objetivo, qué tienes que hacer y pues estar trabajando, ¿no? Claro. En ese objetivo. Pues me voy a sanar tanto de salud mental como física para que les pueda dar lo mejor a ellos, ¿no? Entonces mis papás, mis hermanos hacen todo lo posible para que yo trabajara mi terapia física y emocional. Y pues mi esposa trabajaba y hacía con su familia, mis suegras, sus hermanos, lo posible para atender a mis hijos y que todos saliéramos adelante. Ya después de varios años, pues yo ya eh, lo escuché con otra compañera, llegamos a un límite donde la rehabilitación ya no te da más. O sea, tú te das cuenta que pues por más esfuerzo, pues no vas a avanzar un paso más allá, ¿no? Entonces fue cuando mi esposa y yo dijimos, ¿sabes qué? Pues creo que es el momento. Yo vivía con mis papás, Ya. solamente nos juntábamos unos fines de semana y todo lo demás, pero ya con un poco de más independencia mía, ella me dijo, pero seguía teniendo apoyo de todos modos de otras personas, me dijo, pues, ¿qué onda? Yo creo que ya es necesario que te vengas a cuidar a los hijos, ¿no? Entonces ahí es donde digo que un cambio de rol, donde yo me dedico a la casa y a cuidar a los hijos y mi esposa al trabajo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, esto es en la parte pues de la familia y de los amigos y todo, pero al salir, ¿cómo sientes? Porque a veces te digo, y esto es la parte de sensibilizar a las personas, cuando alguien tiene alguna condición distinta, este, algunas no los vemos, ¿no? Y las condiciones no están como muy óptimas en esta sociedad. No sé, tú, por ejemplo, cuando subes al transporte, cuando tienes que salir, transportarte con esta silla de ruedas, en ocasiones hasta las rampas no son las adecuadas, ¿no? Sí, como decía, ¿no? O sea, con el privilegio que con todo y lo mal que podamos vivir en la ciudad, es ciudad. Y finalmente, en mi caso, yo vivo en una zona de subidas y bajadas. Entonces, imagínate andar en una silla de ruedas. Yo no tengo brazos. Yo no me puedo desplazar más que con unos cuantos pasos con mis piernas. Y así sea una rayita pequeña en el piso, las ruedas delanteras que son pequeñas se traban y yo ya no me salí de ahí, ¿no? Exacto. Ni para adelante ni para atrás. Ahora de subidas y bajadas, pues no hablamos, ¿no? Y eso que en mi zona no son tan altas como en otras zonas de acá del sur o también en el norte, ¿no? Entonces, con todo y eso, pues a final de cuentas, pues uno está consciente de dónde vive, ¿no? El problema es como lo que mencionas tú, ¿no? Cuando yo quiero desplazarme de un lugar, por ejemplo, en mi casa, y como también en otras reuniones que he escuchado, donde el Oxxo, por poner un nombre, no por Sí, sí, otra sí. cosa, porque todos conocemos un Oxxo, o sea, no podemos ni llegar a un Oxxo porque en las calles no están bien pavimentadas, no hay rampas, etc., como bien lo mencionabas, ¿no? Pero incluso la gente, ¿no? O sea, la gente donde un carro lo pone, donde pues uno podría pasar entre comillas, y pues no lo puede hacer. En mi caso tengo una silla eléctrica y la cual sí puede subir estas subidas que tengo en estas calles, pero a final de cuentas por banquetas no puedo andar. Claro. Eh, Te comento, hace unos meses había una reparación aquí afuera bueno, en la fachada de mi casa, de la entrada del garage de la casa. Tuvieron que poner un pequeño andamio, ¿no? Pues vino la policía a decir que quitáramos el andamio porque no dejábamos pasarla en la banqueta. Y le digo, pero señor, yo diario tengo que andar por el arroyo de la calle porque no hay manera de andar en la banqueta, Sí. con el andamio y sin el andamio. Pero bueno, digo, son cosas, ¿no? Otra situación que bien dices es, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Digo, digamos que hay transporte público de camiones, posiblemente, pero hablemos de los taxis, que esos sí van a pasar frente a tu casa. Pues te ven en tu silla de ruedas y como si no hubieras visto a alguien. Sí, exacto.
O sea, se siguen, de verdad, o sea, eso es lo más desagradable, ¿no? O sea, yo prefiero de verdad que me digan, disculpe señor, no puedo llevarlo, tengo una condición que no me permite hacerlo, o como me dijo otro, es que por otro lado, no me han dado una capacitación por parte de la Secretaría de Movilidad para atender su caso. Ah, perfecto. Eso lo entiendo, pero que ni siquiera te pasen a ver, es desagradable. Y una más, que pasa, eso sí es bien común. Digo, seguramente a mí me hubiera pasado si no me hubiera quedado en esta condición, pero ignorar a las personas con discapacidad. En algún, por ejemplo, en alguna institución de gobierno, o sea, podemos decirlo en un restaurante, ¿no? Donde llegas, saludas a la persona que te va a atender y se dirige hacia tu acompañante. Y a todo le está pidiendo al acompañante cuando no, cuando te lo tuvo que haber preguntado a ti, ¿no? O sea, Exacto. y en una institución de gobierno me pasó, o sea, imagínate, en el DIF nacional, aquí en la Ciudad de México, los guardias de seguridad, yo les pregunté y le contestaron a mi hijo que iba de acompañante. O sea, esas son cosas que son inverosímiles, tal vez. Claro, sí, y por eso te digo, es un poco plantearnos estos casos, porque a veces nosotros mismos, y yo te decía que si era congénito o no, porque he tenido invitados donde su condición es desde tipo congénita. Y ya, por ejemplo, Roxana y tú han sido pues por estos accidentes. Uno nunca sabe, o sea, cuándo puede uno adquirir estas condiciones, ¿no? Y hasta que no tiene alguien en tu casa, entonces no te das cuenta. Yo creo que es un poco de hacer conciencia, de sensibilizar a las personas y no es un título aparte que te da la nobleza, el querer ayudar a la gente o el que seas una persona incluyente. No, yo creo que debe de ser algo así, que te nazca, que seas una persona que acepte todo tipo de condiciones, ¿no? Hablemos de género, discapacidades, de religión, hasta de política hoy en día, ¿no? Estamos muy divididos. ¿Por qué será que estamos así? Como dicen, vamos en una sociedad donde se supone que la tecnología te ayuda, que los años del tiempo que usted ha dado experiencia, y parece que vamos en retroceso con tantas cosas que oímos y vemos. Así es parte de la falta de empatía, ¿no? Que hay. Eh, es, te comento, hace no mucho, 3 semanas aproximadamente, me invitaron con en una escuela judía y me decían precisamente algo así. O sea, esta persona me decía que una gran diferencia entre la comunidad judía con los mexicanos que no somos judíos, obviamente, o en general en el mundo, es que ellos se ayudan entre sí. Uh-huh. Y nosotros, a menos de que haya un evento, un fenómeno natural como es lo que pasa regularmente, un incendio, etc., donde todos nos volcamos por la ayuda, de ahí en fuera todos vemos de la puerta para adentro de mi casa. De la puerta para afuera, hoy en día ya es muy, muy, muy difícil. Creo Sí, que, sí. creo que esos son, más que nada, son valores, ¿no? Que también hemos perdido en la educación, Exacto, me exacto. parece. Y estos que se adquieren pues desde casa, ¿no? O sea, quizá no le vamos a poner toda la parte de la educación o la escuela. La educación es en la casa, pero en lo que nosotros fuimos pequeños y nuestros padres nos enseñaron, ya nosotros de grandes y como padres no lo estamos practicando con nuestros hijos, ¿no? Estamos dejándolos crecer solitos, Sí, dicen ahí como enredadera. definitivamente, digo, yo tengo, como ya lo mencioné, el privilegio de haber quedado en mi casa, porque la necesidad no es parte de lo que sea primordial para mí, la necesidad económica, y me ha permitido estar todos estos 15, no los 15, pero bueno, bastantes años en la educación de mis hijos. Y definitivamente, aunque yo he estado aquí presente todo el tiempo, o casi todo el tiempo, no es definitivamente la misma educación que
no quiero decir como dicen, no, ya es que todos dicen, los viejitos dicen que lo de antes era mejor. Cuando yo era joven y adolescente decía lo mismo, ¿no? Pues Exacto, mis exacto. papás dicen que en su momento fue lo mejor. Pero pues sí, o sea, definitivamente, uno como adulto que es quien educa, no lo estamos haciendo de la manera correcta. Por un lado. Y por otro lado, definitivamente en lo particular, las comunicaciones nos están dando mucho en la torre. Entonces, todos estos valores que quisiéramos aportar, sí podríamos hacerlo, pero a veces nos ganan más ellos, o sea, nuestros hijos, poniéndonos, es que acá nos dijeron esto, es que acá nos dijeron esto, y uff, es una educación multipartita, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y con eso quisiera es que lo leí, lo vi en internet y demás, ¿no? Yo creo que también, digo, a veces decimos benditas redes o malditas redes, pero yo creo que también tiene esta forma hay cosas buenas, hay cosas malas como en todo, esto es lo que nos queda a nosotros como enseñarles esta parte de que ni se lo crean todo, ni todo es mentira, ni todo es real, ¿no? Sino que ellos mismos utilicen su criterio, investiguen más, aprendan más cosas. Sí, es verdad. A veces, digo, a nosotros nos chocaba, ¿no? Cuando decían, no, es que en mis tiempos, siempre decíamos, ya vas a empezar, pero ahora también nosotros lo aplicamos, ¿no? Decimos, es que de verdad, pues sí, nuestras madres eran más rígidas, más enérgicas, ¿no? Y te querían tener ahí, pero ahora también eso ha dado como que pues ya a veces los hijos en casa no están, están pues ya por otras partes. Sí, yo en donde lo que más desafortunadamente veo es la multiplicación de la información por medio de, principalmente en los videos, ¿no? O sea, esa como que antes era un secreto, ahora es algo que se exhibe como si Sí, fuera sí, algo, es muy consumible, entonces eso sí. nos está dando mucho en la torre. Y estoy hablando en un asunto donde, pues, digamos que estoy contradiciendo a lo que hago porque hoy en día siempre me ha gustado un poco el ayudar a los demás. Y ahora en estos últimos 2 años, en el proyecto de Voceros por la Inclusión creado Ajá. por la Fundación Findedis en apoyo por el Grupo Altía, estuve como beneficiario durante el inicio de la pandemia, todo el año 2020. Y ahí digo, todo el tiempo he trabajado con la computadora, porque desde antes de mi accidente, o sea, en lo que yo realizaba, pues era en la computadora siempre, ¿no? Entonces, hoy en día, con las redes sociales para hacer buenas cosas, como bien lo dices, pero también para hacer malas cosas. Digo, eso, hoy en día, eso es lo que estoy tratando de ayudar a los demás, y, aprendiendo sobre software accesible, por ejemplo, ¿no? Accesorios accesibles. Básicamente eso es lo que más me atrae y las redes sociales pues se utilizan mucho para esto, ¿no? Sí, como decía, para multiplicar el número de personas a las que llegue, que sea importante, pero que llegara a la mayor información posible, pero que sea buena, ¿no? Digo, Exacto. pero por eso digo, estoy así como que en contra de lo que hago con lo que estoy mencionando, pero Sí, sí. sí, por eso te digo, la tecnología es muy buena, pero hay que emplearla de la mejor manera. Y qué bueno, por ejemplo, ustedes si hacen esta parte de la comunidad con la fundación, que por ejemplo es en la misma en la que está Roxana, ¿no? Sí, Y ahí, sí, en ¿cuánto efecto. tiempo llevas ya en la fundación? Como dijo, en 2 años, o sea, lo que va de la pandemia exactamente. Te digo, yo 13 años me dediqué únicamente a mí y a mi familia, ¿no? Yo podría decir que a los 13 años, más o menos, empecé a conocer lo que era la discapacidad. O sea, yo por mi condición de vida y por lo que ya mencioné, siempre ando con la familia, siempre ando, no salgo de casa. La discriminación en realidad para mí no lo había visto, si quieres, no me había dado cuenta, no le había dado importancia. Sí me gustaría, sí me gustaba, sí pensaba que, por ejemplo, cuando iba a mis terapias en el hospital o en el centro de rehabilitación,
que la gente fuera más empática con uno, que mis propios hijos ayudaran a otras personas y en el momento, o sea, eso sí, lo tenía así como en el gusanito, ¿no? Pero por azares del destino, como ya había mencionado, porque los tiempos son perfectos, como quieras mencionarlo, ¿no? Eh, sí, Marta y Roxana en una reunión de semiología de la vida cotidiana me invitaron a este proyecto, pues no con así como que muy convencido, sí me inscribí, entré de último momento al proyecto, pero ha sido algo que me ha abierto los ojos y los oídos de manera increíble. O sea, he aprendido, como digo, de la discapacidad, la inclusión y la discriminación, y es algo fascinante en el sentido de que cómo puedes ayudar a los demás, ¿no? En ese sentido del fascinante, ¿no? Del morbo de lo que está pasando. Disculpen todo lo que se escucha detrás de uno, pero ya saben, ¿no? En esto de la virtualidad. Sí, sí, no te Estamos. preocupes. Entonces, pues sí, en marzo, en febrero, finales de febrero de 2020, iniciamos clases presenciales, iban a ser 2 a la semana. Aquí, como ya lo escuché en otra ocasión, nosotros, pues como se imaginarán, tomar un taxi con silla, bueno, tomar un taxi en primera, sea especial, o sea, para silla de ruedas o no, es un gasto. Sí. Ir y venir de una zona a otra, pues es una cantidad importante. Y como lo decía en la ocasión anterior, Roxana, se nos vino la pandemia, digo, respetando todo lo malo que ha pasado la pandemia, hablando sobre nosotros, pues nos benefició porque esto presencial se tuvo que pasar a virtual, y pues todo el casi tranquilamente 6 meses de 2020 estuvimos trabajando, aprendiendo, estudiando tareas sobre derechos humanos, sobre tecnología, sobre incidencia. O sea, realmente fue algo muy importante. Y estar aparte, o sea, lo mejor era compartir, digo, no con todas las discapacidades, pero sí al menos me tocó en esa ocasión compartir con al menos 5 personas con discapacidad visual, ceguera total algunos, baja visión otros, y ahora el año pasado estuve como voluntario apoyando en el programa, y ingresó con nosotros una persona sorda. Entonces, estar aprendiendo, o sea, ahora como decía un principio, ahora mi privilegio es no hablar de mí en la discriminación, porque como te decía, a lo mejor yo porque no he querido ir a ver eso, más que nada, ¿no? A pasar eso, porque yo estoy aquí en casa y con la familia y tan. Pero desde el privilegio de ver cómo le pasa a mis compañeros, a las personas de talla baja, o sea, la verdad es un mundo muy grande de aprendizaje, y a donde me gustaría llegar en un futuro apoyándolos de alguna manera en esta parte de la tecnología. Claro. Y esta parte, Fernando, conseguir una prótesis, ¿por qué no se dio? No, sí tengo Sí, prótesis. y Perdón, es después. que no he hablado completo de mi condición. Ay, ay, ay. Eh, lo que pasa que no la uso del diario. Bueno, más bien no la uso todo el día. En mi caso, yo estoy en casa todo el día. Ajá. Ponerme una prótesis es ponerte, es que ni siquiera es un cartón, es una resina, ponértela en los hombros. Digo, hay muchas personas que sí lo hacen, y andan en la calle. Digo, yo tengo, después de que es como cuando compras un coche, no, nadie veía el coche que tenías, ahora ya ves todos, hay un montón del mismo coche. En Sí, mi caso así me pasó, yo no conocía personas sin brazos, y tengo un vecino muy cercano y en el hospital varios, etc., ¿no? Entonces, cada quien va viendo las necesidades, las posibilidades de lo que puedes hacer con tus prótesis. Y en mi caso, yo lo que siempre he pensado y he querido es ser lo más independiente posible. Entonces, ponerme unas prótesis cuando me las hicieron era quedarme robotizado, cargar, no sé, 10 kilos entre las dos, ajá, y no poderme mover de la manera como lo hago sin prótesis. ajá. Por otro lado, tenía mis hijos chicos, y pues después de verme 5 años sin prótesis, pues la verdad era un rechazo.
Ya. Y las cosas que uno puede hacer con las prótesis, depende de cada uno, pues pueden ser muchas, pueden ser pocas. Digo, para mí muchas pueden ser las 3 que hago. Para ti, las 3 que hago, pues puede ser muy poquitito, ¿no? Ya. Pero con eso para mí cumplen mis prótesis mi necesidad. Porque cómo son, de qué son, para qué son, o sea, uno lo tiene que buscar. Ya. Entonces uso prótesis, regularmente solamente de la mano derecha, brazo derecho, porque ya ambas, ahí sí cuesta ya más el movimiento, el choque con las coderas en la silla de ruedas, etc. etc. Pero las utilizo básicamente para mis necesidades básicas. Y Ya. de ahí en fuera hay accesorios que cada quien va buscándole para hacer sus cosas. Un accesorio para comer, el mismo accesorio, cámbiale la cuchara y ponle una pluma para escribir. Y pues le vamos a ir buscando, ¿no? Ya. Pero es, en mi caso, mucho mejor, tanto para mí como para los que están alrededor de mí, andar sin prótesis. Pero sí tengo. Y tengo ambos brazos, pero o sea, lo utilizo más bien, o sea, como tengo lesión medular incompleta, yo Ajá. siento, yo tengo esfínteres, control de esfínteres, yo me puedo parar, no puedo caminar porque no tengo equilibrio. Entonces lo que hago es hacer terapia de marcha. Con las 2 prótesis, la terminación son manos, agarro mi andadera y empiezo a avanzar unos metros. Ah, ya. Y la que uso sola es con una terminación en gancho. Los ganchos son más útiles que las manos. Sí. Entonces, pero es que todo eso ya es el conocimiento, la práctica, la experiencia que cada uno le va dando a sus accesorios. Y por ejemplo, para el manejo de las redes sociales, no sé si tengas ahí cuenta en Twitter, en Facebook o algo. Ah, ya. Y es así como vas escribiendo en el celular. Así es, y mi labio inferior y mi lengua Ajá. es la manera como yo lo hago. Mira, como yo siempre utilicé computadoras, o sea, yo como trabajaba en eso, pues todos los días estaba. Entonces ya cuando pasó mi accidente, mi recuperación, cuando yo ya podía sentarme, pues dije, pues voy a ver, ¿no? Ya tengo fueron muchos meses después, Sí. pues voy a ver si puedo lograr otra vez algo con la computadora. Entonces me pusieron una laptop y pues yo dije, pues a ver cómo le muevo y pues empecé a tratar de hacerle con mi muñón. Y pues sí se movía el cursor. Dije, bueno, un poco la experiencia de trabajo, etc. Dije, bueno, pues esto ha de ser algo térmico que con el calorcito de mi piel o algo así Ajá. se mueve. Si se movía con el dedo, pues es piel. Si lo haces con otra parte de la piel, pues se podrá mover y así fue como fui investigando. Entonces llegué a hacerlo con mi labio inferior, mi lengua empujando mi labio y yo ya nada más muevo mi cabeza y con el pad de la laptop pues, se mueve el cursor. Y pues ya el clic con la barbilla, con el palito para las teclas de cualquier cosa. Y pues ya en estos últimos meses, con el aprendizaje en Voceros por la Inclusión y con las personas que he compartido, pues ya incluso ahora ya no utilizo, ya puedo utilizar una de escritorio porque el mouse ahora es por medio de un control de videojuego, o sea, con la palanquita Ah, ya, ya. Ajá. la adaptas configuras, conectas, configuras y puedes utilizar ya el mouse por medio de la palanca. Entonces ya puede ser en una de escritorio. Entonces, pues todo esto, pues digamos que la barrera tecnológica no me pegó mucho hasta que me encontré con el que tenía que hacer teclas alternas, o sea, control C, por ejemplo, Ajá, ajá. y control V para pegar. Dije, yo era como le hago aquí, ¿no? Ajá. Pues al principio, pues con un muñón, con el palito, pero pues, ya cuando estaban demasiado separadas las teclas, pues no, ya hay un poco de, pues buscarle en Google, ¿no? Ujú. YouTube y a ver qué me saco. Y pues así fui configurando mi equipo para hacerlo más accesible. Y esto es lo que trato de compartir con los compañeros. Digo, y aparte estoy aprendiendo otras formas de hacerlo. Claro. Pero también luego hay programas, ¿no? Por ejemplo, nos decía Moisés, el que es ciego, hay programas en los que le dictas y te escribe o recibes un mensaje y te lo dice en voz alta, ¿no?
Entonces, Sí, también ayuda. pero ahí yo podría mencionar un poquito donde la inclusión faltaría para que la gente lo conociera. O sea, yo Exacto, cuando, exacto. por decir algo, por la primera vez que utilicé un celular, pues alguien me tuvo que enseñar, ¿no? O bueno, yo tenía si quieres, yo tenía la ventaja de ya usar computadoras y me fue un poco más fácil. Pero a lo que me refiero, por ejemplo, un celular, ya sea Android o ya sea iOS, pues las computadoras igual tienen su parte de configuración para accesibilidad. ¿Quién te la enseña? Exacto. En la escuela nadie la toca. O sea, eso es, sí, como ya lo habías mencionado antes, cuando te llega la necesidad. Y ahora lo que tenemos que ir buscando es precisamente eso, que en la inclusión educativa se metan este tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo mucho contacto con no mucho, pero bueno, por medio de voceros conocí un ingeniero en Argentina y pues ahí sí en las universidades, digo, no me gusta comparar a México con los demás países, ¿no? Pero de acuerdo a lo que vamos escuchando cada quien en lo que se dedica, digo, Argentina, Chile, tienen mucho más entendimiento sobre esto de la inclusión que Sí. en México. Entonces en las universidades ya te tocan temas de este tipo y aquí en México todavía no muchas y las que a lo mejor, pues a lo mejor están escondidas. Yo, por ejemplo, al principio no busqué porque también tengo que ser honesto, ¿no? O sea, yo tenía el gusanito de ir al IPN, tenía el gusanito de ir a la UNAM, pero a veces la falta de agallas de uno, si quieres. Estuve en el Comité Paralímpico Mexicano nadando, me invitaron, y el profe me dijo un día, dice, no, pues es que si de verdad quieres hacer las cosas, tienes que obligar a los demás que lo hagan por ti. O sea, que hagan lo que quieres que hagan por ti. Pues la verdad yo no tengo esa mentalidad de exigirle a los demás. Yo como te dije hace un momento, ¿no? Trato de buscar mi independencia, búscala aquí, búscala allá. Ya tenía hasta la coronilla a mis hermanos, a mi papá, a mis hijos. Hazme esto, hazme esto, hazme esto. Pero ellos no lograban aceptarlo, si quieres, que era para un bien para ambos. Claro. Y como no lo lograban entender, no le daban el seguimiento. Y pasaban meses y tal vez años cuando me hicieron una adaptación que, mira, nunca más los volví a solicitar para hacer eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero como te digo, eso estando en casa, sí les exigía, pero cuando te vas dando cuenta, no, pues es que, y como dicen, es que a veces te dan a entender que eres un falto de carácter, porque pues prefieres llorar dentro de ti que pedirle a los demás, ¿no? Pero bueno, eso creo que también tiene que ver mucho en la personalidad de cada quien, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y veo que, bueno, esto de la otra fundación que tienes tú, la del colectivo este que mencionas, Voceros por la inclusión. Voceros por la Inclusión, ¿cómo es? ¿Quiénes lo forman? O sea, Findedis Ajá, creó el proyecto y ese es un proyecto, digamos, educativo, como ya había mencionado Roxana. ajá, O sea, ellos empezaron desde discapacidad motriz, o sea, fueron aprendiendo en la marcha, se fueron dando cuenta que pues no nada más es discapacidad motriz, sino discapacidad visual, auditiva, múltiple, etc., ¿no? ajá. Entonces, lograron hacer tantas sinergias que aprendieron y aprendieron, y lo que llegó a sus deseos fue Voceros por la Inclusión, que fue preparar a personas con discapacidad en estos ámbitos que te mencionaba, derechos humanos, incidencia o tecnología, y ya dependiendo de las características de cada persona, los deseos y gustos y habilidades de cada persona, pues se va a enfocar en cada cosa, ¿no? Pero lo importante es eso, educarte para que tú ahora, con tu voz, vayas y lo repliques a otro lugar, ¿no? Ya sea incidiendo, ya sea compartiendo, ya sea ejerciendo o peleando, luchando por los derechos, ¿no? Claro. Eso es lo que es realmente Voceros, pero no es independiente de Findedis. Y ahí esas voces, bueno, ustedes salen a otras partes, a escuelas, universidades, institutos o empresas,
no les han dado esa oportunidad. Ellos lo hacían ya previamente. Ahorita con la pandemia nos ha parado a todos en general, ¿no? Obviamente. Así es. Pero yo sé que Findedis como tal, que ya lleva 6 años aproximadamente, yo te digo que llevo 2 aquí, ellos sí lo hacían desde antes, o sea, es parte de lo que ellos hacen, ¿no? O sea, tú si vas y te conectas a Findedis y tienes alguna necesidad de plática, sensibilización, concientización, revisión de instalaciones, etc., todo lo que conlleva la discapacidad, ahí te lo pueden asesorar, y si no lo hacen ellos, pues te enlaza, ¿no? Al lugar adecuado, correcto. Con nosotros ya ha habido personas que se dedican a ciertas cosas del primer año que estuvimos, como te decía, o sea, tú ya estás preparado, si no eres experto, ya tienes el conocimiento al menos principal, para que ahora vayas y hagas tu parte, ¿no? Y ahí está lo que te decía, como por ejemplo el movimiento de las personas con discapacidad. Las 2 personas que iniciaron, o hay otras fundaciones como Vida Independiente, no sé si las has escuchado, pero que ya tienen esa participación en diferentes estados, ¿no? Entonces, esa es la intención. Y nosotros, pues, como voceros, no lo hacemos. Lo hacemos como parte de Findedis cuando estamos en el proyecto de capacitación. Ya. Y qué bueno, ¿cuántas personas son o aproximadamente cuántos No son? somos muchos realmente. Son 2 generaciones que pasaron y te puedo decir que aproximadamente serán unas 15 personas por generación, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? En esas 15 personas, pues, de alguna manera ya en algún lugar está replicado el conocimiento de voceros por la inclusión. No como un nuevo grupo no, sino por ejemplo ahí en el Estado de México, en Toluca y un municipio de por ahí, hay 2 compañeras, una se llama Araceli, la otra chica se llama Saraí, y ellas 2 han hecho un grandísimo trabajo. Saraí, aparte bueno, desde antes tiene tiempo trabajando en el Grupo Altía, que es una fundación también de apoyo a personas más bien a grupos vulnerables. Pero por medio de Ara hace un gran trabajo, ella es periodista, me parece, bueno, es maestra, pero ha trabajado mucho en periodismo, o sea, tiene portal en internet, o sea, cada quien en sus diferentes ámbitos digamos, áreas, ha hecho algo donde Voceros estaría presente, ¿no? Pero obviamente Voceros como tal, digamos que sería una marca registrada de Findedis, por decirlo de alguna forma. Exacto, exacto. Para que también más gente, digo, si en un dado caso se puede unir a ustedes, ¿no? Para conocer, aprender y saber que Sí, existen. ahorita este año, te digo, los 2 años anteriores, el 2020 fue la primera generación, 21 la segunda, ahorita no se ha abierto la tercera, porque todo ese aprendizaje de los 2 primeros años se está tratando de reajustar todo, o sea, ha sido muy buenos avances, pero a final de cuentas siempre hay que mejorar, siempre hay pues, áreas que mejorar, todo que mejorar, y eso es lo que se está haciendo ahorita en la fundación, pero la página de internet ahí está trabajando, bueno, ahí la pueden conocer, si no está trabajando mucho, pero al menos para conocerla, la página de Facebook, las 2, Findedis AC, de alguna manera, pero con que escriban FIND, Findedis, o sea, DIS, en el buscador, pues ya saben, ¿no? Ya sea en el buscador de Facebook, en el buscador de internet, les va a aparecer su página web y sus redes sociales. Y ya de Voceros por la Inclusión, pues sí tenemos una página web, perdón, una página de Facebook, de Twitter, ajá, Voceros por la Inclusión, y pues se van compartiendo ahí, pues más que nada ahorita son efemérides, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay convocatoria ahorita, pero sí pueden ir ahí así, entrar, hacer preguntas, mensajes, messengers personales para ver qué onda, qué ha pasado, cómo vamos. Exacto, exacto, para que la gente se dé cuenta. ¿Esto ahorita es a nivel nacional nada más? Sí, o sea, pues inició, como te dice, como era presencial, inició local. O sea, era Ciudad de México y pues
ya sabes, ¿no? Los alrededores de los municipios más cercanos de la ciudad. Pero ya que en la virtualidad, pues no hay inconveniente de quien se conecte, ¿no? Sí, Exacto, que esa es y en una... un futuro, cuando se regrese a la versión 3, igual, o sea, todo va a ser en línea como ha sido ahora. Han hecho lo posible porque la parte de accesibilidad sea lo más posible en el sentido de que pues una persona sorda pues pueda estar en clase, como ya te mencionaba hace un rato, ¿no? O las personas ciegas que se les lea exactamente las diapositivas. O sea, se tratan, todas las técnicas se tratan de llevar a cabo en la medida de las posibilidades para que sea lo medianamente posible inclusivo, si quieres. Claro, claro, Pero claro. todo eso es un aprendizaje que ha llevado Findedis y pues nosotros en conjunto, ¿no? Exacto, exacto. Y del cual, pues bueno, estamos aprendiendo un poquito ya con Roxana, contigo, posiblemente con más gente de ustedes del colectivo y, Sí. pues bueno, que se han unido. Gracias, yo te agradezco, Fernando, esta plática y de verdad, pues bueno, también para el auditorio, para hacer conciencia de, 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 de que la inclusión es mucho más de lo que nos dicen a veces en los comerciales y demás, ¿no? No, no, no. Y aparte, hoy en día creo que también muchos sectores, ¿no? Como dicen ustedes, mucha sectorización es la que interviene en esta, pues para esta inclusión, de todo tipo, ¿no? Raza, Así es. color, religión, preferencia y discapacidad. Interseccionalidades, como ya te lo habían comentado en otra Ajá, de las sesiones, ¿no? O exacto, sea, no, aquí somos personas así. Cada quien con su nombre, todos somos personas. exacto. Primero que nada y después que Sí, todo, ¿no? así Eso es. es importante como todos, ¿no? Todos somos personas. Gracias, Fernando, de verdad, por este tiempo que nos diste. Con gusto, Arturo. Gracias a ustedes, amigos, y pues nos vemos el próximo sábado con otro invitado en este programa de Somos Incluyentes. Hasta la próxima, cuídense mucho.